Y estamos aquí, continuando con este homenaje a la mujer ejemplo, amiga y ejemplar política. Pero en América Latina nos unen una raíz, nos hermanan estas actitudes diplomáticas. Y para continuar con este homenaje, quiero invitarle y vamos a recibir a el señor embajador Jaime del Arenal desde México para continuar con este homenaje a la doctora Rosalía Arteaga. Señor embajador, qué enorme placer conocerlo, compartir el espacio sobre todo, en un homenaje a una mujer tan destacada de este país, ejemplo para América Latina. Pues para mí es un gusto y un honor. Señor embajador, yo quiero dejarle en este espacio en donde va a recibir a nuestra invitada de honor. Cómo no, muchísimas gracias. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora queremos continuar en este homenaje a la Rosalía Arteaga, darle la bienvenida. Gracias. Rosalía. Muchas gracias, ¿Cómo está? embajador Jaime. Vamos a platicar. Y mire qué linda sorpresa me dan a mí de tener a grandes amigos para conversar, porque yo creo que esa es la idea. Es la idea es conversar y de temas pues muy caros para usted. Ha platicado un poco de sus ascendientes gastronómicos, pero ahora quisiera yo tratar temas más puntuales de su vocación, el magisterio y la política, que creo que son sus dos grandes pasiones, y su gran hobby, que son los viajes. Y de alguna manera unir estos tres temas en una serie de preguntas para que nuestro público pueda conocerla más aún todavía en este cara a cara con Rosalía a los 17 años de su fundación. Preguntarle, Rosalía, ¿esta vocación magisterial nace en forma paralela a la política o es primero una, luego la otra? Primero el magisterio. Yo acababa de graduarme a los 17 años en un colegio en Cuenca de las Madres Dominicas, cuando para mi sorpresa la rectora del colegio me dice, ¿por qué no vienes a dar unas clases? Y para mí fue una sorpresa, no estaba en mi plan de vida. Yo me había ya inscrito en la Facultad de Jurisprudencia en Cuenca mismo, en la Universidad Estatal, para seguir mi carrera y pensaba pues ver qué podía hacer en cuanto a la parte laboral. Pero cuando me hizo la propuesta decidí aceptar y mire que me quedé 19 años dictando clase. La política vino después. ¿Cómo vino la política? Bueno, se metió en mi casa porque me casé con el alcalde de la ciudad, entonces eso fue una cosa que ya lo tenía en el pan de todos los días, pero también había una vocación de servicio. Me propusieron que fuera concejal del cantón después de que él había dejado ya la alcaldía. Pensé que ese era un espacio en donde yo podía trabajar y dar algunos conocimientos de lo que había aprendido, inclusive dentro de las labores de la alcaldía. Y luego, en el año 92, Sixto Durán me llamó para hacer o desempeñar el cargo de viceministra de Cultura. Yo diría que en el 92 hay una ruptura para mí. Dejo mi ciudad, a la que regreso solamente para visitar, siempre con añoranza de las cosas de Cuenca, de la familia, pero vengo a vivir en Quito y ya eso marca un trabajo intenso en el ámbito político del que no dejo de estar pendiente y totalmente inmersa hasta el año 98, el 92 en el 98. Son 6 años súper intensos en la política. Después de eso vino cara a cara, han venido algunas dignidades como la OTCA en Brasil o algunas academias en las que participo. ¿Dónde transforma más uno a la sociedad, Rosalía? ¿Por vía de la educación o por vía de la política? Qué pregunta tan complicada. Yo diría que la educación va a la raíz, que es a formar a los seres humanos, y la política logra tener los instrumentos para hacer transformaciones. Y en este programa de cara a cara, en estos 17 años, ¿quién ha sido el entrevistado más notable en el campo de la educación y quién ha sido el entrevistado más notable en el campo de la política? A ver, respondo primero a la segunda parte. He entrevistado a varios expresidentes de la República, entre otros a Sixto Durán, el arquitecto que me llevó a mí al gobierno. He tenido la suerte de entrevistar a algunos otros mandatarios de Bolivia, de Perú, en fin, de varios países. Yo no podría mencionar al más destacado en cuanto a la actividad política. En cuanto a lo que tiene que ver con educación, que yo le asimilaría también mucho al ámbito de la cultura, he tenido a varios escritores importantes, he entrevistado a Rosa Montero, a Isabel Allende, empezando por las mujeres, pero también he tenido la suerte de entrevistar a grandes autores del momento,
como autores españoles, La viuda de Borges, María Kodama, que a mí me impactó muchísimo porque fue una entrevista preciosa, al propio que en ese momento era vicepresidente de Bolivia y después pasó a ser presidente de su país, a Carlos, que indudable, Carlos ¿Mesa? Carlos Mesa, sí, Carlos Mesa, que además lo entrevisto como historiador, como escritor, más propiamente que como político. Entonces, ha habido una serie de personas súper interesantes en estos ámbitos. Y en el ámbito de la entrevista, que siempre los que estamos sujetos a las entrevistas, hay personas que se nos facilitan, hay personas que son incómodos, resultan difíciles. ¿Alguna experiencia difícil en el ámbito de las entrevistas en estos 17 años? Se presentó un momento complejo cuando yo entrevistaba a algunas personas que habían quedado campeones en Olimpiadas Especiales. Y yo recuerdo al campeón mundial de bicicleta en estos temas de deportes especiales. Y este joven, yo sabía que él trabajaba, me habían contado algunos detalles de su vida, pero aparentemente él quería que se le entreviste solo en su faceta como deportista. Y entonces yo empiezo la entrevista y le empiezo a preguntar sobre el deporte, todo bien. Pero en cuanto entré en el punto laboral me dijo, alto ahí. Yo he venido aquí para que usted me entreviste solamente en la parte deportiva y usted no tiene por qué preguntarme nada sobre mi vida. Entonces fue un momento, pero al mismo tiempo demostraba la personalidad de este joven y fue una entrevista preciosa y a mí me encantó, pero hubo ese momento así que era de desconcierto, es decir, ¿por dónde me voy? ¿No? Si él me está parando y me dice que por aquí no debo ir. Claro, ha habido algunas anécdotas que pueden salir en varias entrevistas. Para una viajera consumada como usted, Rosalía, también cabe la pregunta y es muy pertinente, ¿cara a cara se ha hecho nada más en Quito o se ha realizado desde otras latitudes? Bueno, primero se ha hecho en todo el Ecuador. Yo diría que no hay ciudad y provincia en donde no hayamos grabado programas, pero también hemos ido al Perú, hemos ido a Colombia, hemos estado en México, sobre todo en Puebla, hemos estado también en Chile, en Venezuela, o sea, son varios de los países dentro de América Latina en los que hemos ido y hemos grabado programas. Regresando al tema de la política, que siempre es uno de los temas más espinosos que hay, ¿alguna dificultad para mantener el equilibrio en el arte de la entrevista cuando se encuentra uno a un entrevistado con el que no comulga con las ideas de uno? A ver, primero yo he tratado de hacer la menor cantidad de entrevistas políticas posibles, porque he tratado de que este sea un programa positivo y usted sabe que dentro de la política no siempre todo es positivo. Y por lo general he entrevistado a gentes con las que de alguna forma hay una empatía. Entonces no he tenido esa dificultad. No me pregunte a quienes no entrevistaría jamás, pero tal vez la audiencia sabe a quienes yo no entrevistaría jamás. Bueno, ¿con quién se quedaría con las ganas de entrevistar y que no haya podido? Usted se hubiera querido, sí, pero no ha podido. Bueno, me habría encantado a grandes personajes de la literatura, me habría encantado entrevistarle a un Carlos Fuentes, por ejemplo, me quedé con esas ganas, al propio Borges, a Bioy Casares, a grandes. Yo diría que en el campo de la literatura me he quedado con más ganas. En el campo del arte, porque también hemos hecho especiales sobre la plástica, he entrevistado a la mayor parte de los grandes autores nacionales, pero por tiempos, porque en esa época no hacía el programa de televisión, no entrevisté nunca a Guayasamín ni a Kingman. Y eso son esas cositas que uno se queda con las ganas de hacerlo. Bueno, siempre hay vida, siempre había, aunque a unos autores o artistas ya hayan muerto, también hay la posibilidad de entrevistar siempre a los nuevos valores de la literatura, del arte del Ecuador y del mundo, ¿no? Así es, que eso es lo que estamos haciendo. Y sobre todo, Rosalía, que tiene todavía muchos años, son 17 años de cara a cara, pero auguramos que este programa va a durar muchísimo más. Para mí ha sido un verdadero gusto entrevistarla, felicitarla. Desde el ámbito de mi país la admiramos, la queremos, sabemos lo que usted quiere a México, está correspondido ese afecto, y desde luego cara a cara con Rosalía, pues es un programa que garantiza libertad de criterio, inteligencia y cultura. Muchas gracias, y tenemos una alianza, y esto es una primicia con algún canal digital de México, así es que probablemente vamos a tener la posibilidad de sacar algunos programas allá. Como buena pedagoga, como buena maestra, es necesario que su mensaje no se conozca nada más en el Ecuador y en el ámbito sudamericano, y también queremos que se conozca en el ámbito de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, muy amables.